8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la unidad nacional, la institucionalidad. Queremos saludar al doctor Rafael Ollarte, jurista y constitucionalista. Lo hemos invitado a un diálogo para hablar sobre los temas vinculados con la justicia, hoy que estamos en un estado de excepción, en una guerra interna, como declarara el decreto 111, y partir quizás con hechos de coyuntura. En las últimas horas fue detenido en Panamá Daniel Salcedo. El presidente de la Corte Nacional de Justicia anunció que va a proceder, le corresponde a él el pedido de extradición. Se habla en Panamá, hemos leído que están detenidos, igual otro presunto vinculado en corrupción en los hospitales de Guayaquil en la compra de medicamentos. ¿Cuál es el procedimiento? Porque en Panamá se habla de deportación. Acá el presidente de la Corte ha confirmado que va a pedir la extradición. Por favor, doctor Ollarte, buen día. Buenos días, don Miguel. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Democracia. Sí, efectivamente, cuando una persona sale del país con el afán de esquivar la acción de la justicia, sea para interrumpir su procesamiento o para evitar la imposición de una condena, lo que se solicita o el instituto que se aplica de modo general es la extradición. Usted debe tener en cuenta una cuestión: ¿por qué Panamá está hablando de deportación? ¿Y por qué el presidente de la Nacional habla de extradición? No está en manos de Ecuador, ciertamente, que el señor Salcedo sea deportado de Panamá, pero Panamá puede hacerlo. A veces esto es lo que se suele llamar también como extradición solapada, es decir, no sigo el procedimiento de extradición, que es un trámite, digámoslo así, complejo porque hay que cumplir una serie de requisitos que ya le comentaré. Y muchas veces los estados lo que hacen es verificar la condición migratoria del perseguido, y en lugar de someterse a ese riguroso procedimiento de extradición, simplemente le saca del país por no haber cumplido los requisitos migratorios de ingreso. Por ejemplo, si ingresó con documentación adulterada o si lo hizo por pasos no habilitados, que no creo que sea el caso del señor Salcedo. En ese momento, entonces, Panamá simplemente le deporta y le devuelve al país donde estuvo el último puerto de entrada, de salida, que sería el Ecuador en este caso. Entonces nos evitaríamos todo el tema de extradición. Pero como no estamos seguros plenamente de que Panamá, incluso aunque sea la voluntad de las autoridades panameñas deportarle, frente a los actos de deportación siempre hay mecanismos judiciales para interrumpir esas medidas. Entonces me parece adecuado lo que ha indicado el presidente de la Nacional, que es el pedimento de extradición. En este caso, entonces, Ecuador, que es el estado requirente, le solicitará a Panamá, que es el estado requerido, que le devuelva al prófugo. Y para eso habrá que cumplir una serie de condiciones. Claro, como es otro país hispanohablante, nos economizamos un paso que a veces es muy engorroso y complicado, que es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con pedidos de extradición a Estados Unidos o a países europeos de habla no española. La traducción del auto o de la sentencia que se pretende hacer cumplir a través del procedimiento de extradición. En este caso, simplemente lo que hará el presidente de la Nacional será remitir a Panamá tanto el tema de los autos de prisión preventiva, las causas por las cuales se está persiguiendo, en copias certificadas a través de Cancillería, para que se haga llegar a través de la Cancillería panameña a los tribunales panameños que deben conceder o no la extradición. Ahora, ahí comienzan las vicisitudes, porque las extradiciones fáciles no son. Primero, Panamá deberá verificar que los delitos por los cuales el señor Salcedo es perseguido en Ecuador también son delitos en Panamá, lo que se conoce como el requisito de la doble criminalidad. Segundo, deberá determinar Panamá que no se trata de una persecución política o de una persecución común con finalidad política. No creo que tenga mucho
mucha cancha Salcedo como para argumentar alguna persecución política. Y también estaríamos fuera de otra clase de los delitos que no son susceptibles de extradición conforme las convenciones de Montevideo y de Caracas del 33 y del 81, que son los convenios interamericanos sobre extradición. Entonces no se trata de persecución política, no lo estamos persiguiendo por delitos puramente religiosos, no lo estamos persiguiendo por su orientación sexual u otra causa discriminatoria de ninguna de esta naturaleza. Pero sí hay que cumplir este requisito con mucho cuidado de la doble criminalidad. Es decir, determinar que lo que estamos persiguiendo en Ecuador, que es un delito punible en Ecuador, también lo es en Panamá. Porque, de modo general, para conceder una extradición, usted no puede conceder una extradición por algo que en el estado requerido no es infracción. También deberá demostrar que hay penas mínimas. En este caso, generalmente los convenios señalan 2 años de pena mínima para poder conceder una extradición, que sería el caso del señor Salcedo. Naturalmente, el señor Salcedo se referirá a violaciones del debido proceso. Panamá deberá requerirle al Ecuador que para conceder la extradición se le garanticen estos derechos del debido proceso. Y claro, afortunadamente no es como ocurre, por ejemplo, cuando Ecuador concede una extradición a Estados Unidos o a otros países en los cuales tienes que asegurar que en el caso de una eventual condena o de su imposición no se va a aplicar la pena de muerte o otras penas inhumanas, crueles o degradantes que en el Ecuador no tenemos. Por lo menos es un tema menos que argumentar. Pero eso no quiere decir que los temas de extradición sean fáciles, porque son juicios, se demoran, son complejos, son complicados. Entonces, claro, Panamá nos daría un gran favor, ciertamente, de si decide que el ingreso del señor Salcedo fue un ingreso irregular y simplemente le deporta. En el caso de la deportación, tendría que venir de inmediato, le ponen en un avión y viene al Ecuador para que vaya a la cárcel, doctor Ollarte. Sí, don Miguel, efectivamente, esto ojo, ocurre frecuentemente, es decir, además es por el principio de reciprocidad. Ya todos queremos que cuando tengamos circunstancias similares, el otro país obre de modo similar. Entonces, por ejemplo, si Panamá el día de mañana empieza a poner trabas, por ejemplo, no le deporta, pese a que el ingreso haya sido irregular, el día de mañana cuando alguien perseguido por Panamá venga al Ecuador, pues el Ecuador aplicará por reciprocidad los mismos criterios, es decir, no le va a deportar, va a ser riguroso en esa materia. Se juega mucho con el principio de reciprocidad en estas cuestiones. Por eso usted ve que en el caso con Colombia, por ejemplo, con Colombia generalmente cuando se hace un ingreso irregular al otro país por parte de un delincuente no se lo extradita, sino que simplemente se lo deporta. Eso pasa muy comúnmente con Colombia, también suele pasar con el Perú, porque las autoridades de las otras naciones también esperan el mismo comportamiento de uno. Entonces uno hace eso para que el otro también haga lo mismo. Le insisto, en cambio, si usted tiene un país que es complejo en esa materia con uno, uno aplica las mismas condiciones nomás. Claro, han pasado algunos casos, el caso de Colombia, el capitán Cáceres que fue deportado y fue traído de inmediato por el proceso. Ahora, a propósito de estos ejemplos que nos pone, ¿y México y el caso de Jorge Glass y el pedido de asilo? Por favor. Con México no es solamente desde el caso de Jorge Glass, o sea, con el tema de México. En México ellos suelen decir que el asilo es un derecho fundamental y que por lo tanto lo aplican rigurosamente. Claro, generalmente en estos casos. Recordemos, de las primeras experiencias amargas que tuvo Ecuador respecto de pedidos de extradición con México, fue con César Verduga, que fue ministro de gobierno de Fabián Alarcón allá en el año 97, ¿ya? Del 97 al 98. Se nos va del país, llega a México. Debo decir también, en esto también tenemos que ser nosotros autocríticos, los ecuatorianos, que a veces no lo somos. El pedido de extradición que formuló Ecuador a México en esos años, hace 25 años, era tan inadecuado o tan mal formulado, que México calificó el pedido de extradición de la base de persecución política que le sirvió para obtener asilo a César Verduga en México. Los pedidos de extradición hay que hacerlos con cuidado. Ahora, también hay la otra cuestión que es de carácter político, ciertamente. Señor Jorge Glass está en la legación mexicana con miras a obtener en su momento
un asilo político y luego un asilo territorial. Y recordemos que no siempre, pero por regla general, esto es una regla general por si acaso, tiene sus excepciones. Cuando usted solicita una extradición, los estados pueden negar la extradición aduciendo de que se trata de una persecución política. Y si usted tiene un asilo político, lo que va a hacer esa nación es no otorgar la extradición, indicando que por esos hechos ha otorgado un asilo y que por lo tanto no puede conceder la extradición. Sí podría hacerlo, eso lo hago presente por los temas de impunidad, que cuando usted obtiene un asilo, pero la persecución es por una causa distinta a la que motivó el asilo no impide la extradición. Pero naturalmente, cuando usted extradita, condiciona a que el otro país solo pueda juzgar por los hechos respecto a los cuales se concedió la extradición. Hay un caso paradigmático, si queremos, hablemos de los casos paradigmáticos. Fujimori, como tenía nacionalidad japonesa, cuando se va del Perú, llega al Japón, el Perú pide la extradición y el Japón es uno de los países que niega la extradición de nacionales y por lo tanto le negó la extradición de Fujimori. El señor Fujimori en algún momento por razones políticas fue a Chile, no sé cuál fue el cálculo político de Fujimori, pero fue a Chile. Y ahí Perú pide la extradición de Fujimori a Chile. Fue un proceso que duró bastante tiempo. Y finalmente Chile concedió la extradición no por todos los delitos por los cuales se perseguía a Fujimori, sino solo por algunos. Creo que el tema de la Cantuta, Barrios Altos, algo así. Y por lo tanto Perú no pudo juzgarle por todas las cosas que tenía pendientes Fujimori en el Perú, sino exclusivamente por los casos por los cuales Chile había concedido la extradición. Como usted puede ver, la extradición es un proceso, además de complejo, al tratarse de un juicio, sino que en algunas ocasiones te condiciona el juzgamiento. Ya le digo, te condiciona el juzgamiento, te condiciona el respeto al debido proceso y muchas veces te condiciona la no imposición de penas como la pena de muerte u otras que se consideran inhumanas, crueles o degradantes. Conecto esto, doctor Ollarte, con el planteamiento en el segundo paquete de reformas que enviara el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para la extradición de ecuatorianos en estas condiciones. ¿Cómo pudiera viabilizarse, por ejemplo, si se solicitara desde los Estados Unidos? Sí, a ver, y ahí usted tiene mucha razón, porque de lo que hemos hablado ahora, que es el caso de Salcedo, es el caso de lo que nosotros llamamos extradición activa, es decir, Ecuador pide la extradición de una persona que cometió delito en el Ecuador, que está siendo procesado en el Ecuador o que ha sido condenado en el Ecuador. Eso es lo que conocemos como extradición activa. Yo pido la extradición. Extradición pasiva, en cambio, es cuando a mí me piden la extradición. Es decir, hay una persona que se encuentra en Ecuador, que cometió delito en el exterior o que tiene efectos en el exterior, no es solamente porque hay casos de extraterritorialidad. Es decir, generalmente las naciones, la regla general es que las naciones juzgamos los delitos que se cometen en nuestro territorio, pero hay casos de los cuales uno también es competente para juzgar a personas que habiendo cometido delito en el exterior tienen efectos en la nación. Por ejemplo, falsificación de moneda es una de las clásicas. Entonces, si usted falsifica moneda estadounidense y la introduce en los Estados Unidos, tiene efectos en los Estados Unidos y te van a pedir la extradición. Por eso es el famoso caso de los narcotraficantes, que si bien cometen delito en Colombia, si bien el delito inicia en Ecuador, finaliza en los Estados Unidos, entonces te requieren las extradiciones. Ahora, en el caso ecuatoriano, nosotros tenemos prohibido desde el año 45 la extradición de nacionales. No solo nosotros, muchos otros países lo hacen, pero conforme las convenciones internacionales 33 y 81, básicamente, cuando usted niega una extradición por razón de nacionalidad, tiene la obligación de juzgarle según sus propias leyes. Entonces, igual hay que pedir la extradición, por si acaso. Ahí hay un equívoco de... Alguien ha dicho que al Ecuador no nos piden la extradición de ecuatorianos porque Ecuador no concede la extradición de ecuatorianos. Vea, tranquilicémonos un poquito. ¿Qué tal? Voy a poner el ejemplo. ¿Qué tal si un brasileño comete delito en Ecuador, mata y se devuelve a Brasil? Brasil no concede la extradición de brasileños. ¿Qué quiere decir? ¿Que Ecuador no va a pedir la extradición y le va a dejar impune nomás? No, naturalmente Ecuador pide la extradición,
no con la finalidad de que se lo devuelva, porque sabe que no le van a devolver, sabe que le van a negar la extradición por esa razón, pero Brasil, en el acto de negativa de extradición, iniciará el procesamiento de esa persona. Naturalmente, eso tiene inconvenientes. ¿Qué inconvenientes? ¿Dónde está la prueba? O sea, si alguien comete un delito en Ecuador, generalmente la prueba va a estar en el Ecuador. Y comenzamos a complicar el procesamiento, porque por más de que hayan convenios de cooperación, no es lo mismo que usted sea juzgado acá en Ecuador o allá en Brasil, donde usted cometió el delito, donde están los testigos, donde están los elementos probatorios, que juzgarle en nación ajena. Entonces Ecuador hace eso. Ecuador, cuando le solicita la extradición de un ecuatoriano, niega la extradición y tiene que juzgarle según las leyes, con arreglo a las leyes ecuatorianas. Es decir, tiene que haber el proceso acá y juzgarle como que las leyes ecuatorianas se aplicaron a un delito cometido en el exterior. Con la recarga del sistema, naturalmente, porque es un caso más complicado y eso te recarga a la fiscalía y eso te recarga a la justicia. Sí, la ley de extradición prevé un caso en que usted puede extraditar ecuatorianos, una especie de enamoramiento que hizo la ley de extradición. Y es que en el caso de los nacionales por naturalización, no los por nacimiento, los por nacimiento, sean que sean nacidos en territorio ecuatoriano, que sean ecuatorianos por nacimiento, porque son hijos de padre o madre ecuatorianos por nacimiento, como ocurre con el jefe del Estado, por ejemplo, ellos no son extraditables. El ecuatoriano por nacimiento no es extraditable en lo absoluto. El ecuatoriano naturalizado sí. Solo si es que la Corte Nacional de Justicia determina en su sentencia de extradición que la obtención de la nacionalidad ecuatoriana ha tenido por afán esquivar la extradición. Ya hubo un caso que conoció incluso vía acción extraordinaria de protección la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, la cervecera, hace algunos años determinó que era lícita esa restricción. Lo que intenta entonces esta reforma constitucional es que nos dejemos de ser aquí los guardadores de delincuentes ecuatorianos que cometen ilícitos en otros países. Nosotros también queremos que la gente que comete ilícito en Ecuador sea devuelta al Ecuador para ser juzgada en Ecuador. ¿No queremos eso? Bueno, porque hay países, ojo, que esto también es importante. Hay países que, si bien no restringen la extradición a sus nacionales, operan el principio de reciprocidad. Entonces, por ejemplo, le puedo poner un caso. Honduras no niega la extradición de hondureños, pero si yo le pido a Honduras que me extradite un hondureño, también sería probable que Honduras me niegue la extradición diciendo es que usted no concede la extradición de ecuatorianos. Y como usted no me concede a mí la extradición de sus nacionales, yo tampoco le puedo conceder la extradición de un nacional propio. Es decir, tiene muchas consecuencias negativas este tema de la negativa de la extradición. Y en estos tiempos, estamos en el siglo XXI, esa prohibición de extradición es de la primera mitad del siglo XX. Estamos en la primera mitad del siglo XXI y seguimos con esa tontería. Vea, hoy día las comunicaciones son distintas. Vea, cuando se hizo esa norma, estaba leyendo yo unos diarios a propósito del protocolo de Río de Janeiro y todas estas cosas que habían ocurrido, unos periódicos antiguos, El Comercio y El Universo, y veía ahí que aparecía cuántos extranjeros habían ingresado al Ecuador el año 41 en turismo, 1.800. Esa era la cifra de gente extranjera que ingresaba al Ecuador a hacer turismo, 1.800. Además se pedían garantías, usted tenía que garantizar en frontera, en esos años, unas cantidades exorbitantes de dólares tenía que dejar ahí en garantía para salir del país. Hoy día, en cambio, la gente hoy entra y sale de las naciones como Pedro por su casa. No estamos en los tiempos de seguir haciendo esta cuestión, pues. Entonces, un connacional que cometa delito en Chile, en Argentina, se nos viene acá y no le puedo extraditar, incluso perjudicando los casos en los cuales Ecuador también pide extradición de gente de esas nacionalidades. Eso no quiere decir que esa gente va a ser sometida a procesos arbitrarios. No, no, no. Cuando usted concede una extradición, siempre condiciona el respeto del debido proceso. Ya le digo, usted pone condiciones. No le puede juzgar por esto porque no es delito en Ecuador. No le puede aplicar estas penas porque estas penas son en Ecuador estimadas inhumanas, crueles o degradantes. No puede hacer esto o lo otro. La extradición también es un proceso que garantiza los derechos del extraditable. Pero una cosa es garantizar los derechos del extraditable, y perdone que se lo diga con este lenguaje, otra cosa es estar adoptando delincuentes nacionales y no devolverlos a donde han cometido delito. Ese era el gran error
que cometió el señor Lasso con la consulta anterior. Este tema de restringir la extradición solo a delitos transnacionales de delincuencia organizada, tráfico de armas, tráfico de personas y estupefacientes, ignorando que las 2/3 partes de difusiones rojas contra ecuatorianas son por asesinato, robo y violación, y dejabas todos esos bonitos afuera. Entonces, asesinos, violadores, como que no hay en Ecuador violadores de sobra, y ladrones, y toda esta cuestión, se te vienen al país y tienes que negar las extradiciones. Esa consulta era una consulta mal hecha, por eso uno criticaba esa consulta. En todo caso, uno decía, peor es nada, pero ese peor es nada, a la larga te originaba problemas. Claro. Porque ibas a tener otro punto de discusión en el juicio de extradición, porque además nos pusieron a alguien a hablar de extradición sin saber lo que era la extradición. Claro. Doctor Ollarte. Con la deportación, era un desastre. Claro. Es un juicio la extradición, es una cosa delicada y compleja, entonces hay que tratar de quitarle esas cositas. Claro, y en el caso de la pregunta formulada por el actual presidente a la Corte Constitucional, ¿qué piensa sobre la extradición? Bueno, hace lo que habíamos indicado muchos hace algún tiempo, que le habíamos incluso pedido públicamente al señor Lasso que corrija su pregunta. Es decir, ya eliminar ese tema de la prohibición de extradición. Además, en la pregunta, como usted puede ver, se dice claramente cómo quedará la norma. La extradición se solicitará y se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución, los instrumentos internacionales de los que es parte el Ecuador y en lo no regulado en aquellos por la ley de extradición. Entonces, para conceder una extradición de un ecuatoriano habrá que cumplir todos los requisitos comunes. 1, doble criminalidad. O sea, yo solo puedo extraditarle a la persona si es que el delito que se está persiguiendo en el estado requirente es delito acá. No le puedo yo mandar por algo que no es delito acá en Ecuador. Por eso los pedimentos de extradición se hacen con cuidado. 2, no voy a poder extraditar si es que determino que se trata de un delito político o de un delito común que encubre una persecución política. No le voy a poder extraditar si es que esa persona va a ser juzgada por delitos religiosos. La gente dirá, ¿qué es esto? Hay naciones islámicas en las cuales la violación de normas religiosas es delito. Entonces, imagínense ustedes estar extraditando a alguien porque violó normas religiosas en Irán o en Arabia Saudita. Entonces, va a negar esas extradiciones. O por delitos o por razones que derivan de la orientación sexual o de la ideología política o por razones de carácter racial, étnico o de otra naturaleza, negaré las extradiciones. Si no caigo en ninguna de esas prohibiciones, entonces hay doble criminalidad, es delito en Ecuador y en el otro país, no es delito religioso, no es delito político, no es nada de esto. Cuando concedo la extradición, si es que yo observo que en ese país existe la pena de muerte, yo otorgaré la extradición condicionando a que no se aplique la pena de muerte o que no se apliquen penas inhumanas, crueles o degradantes. No es soplar y hacer botellas las extradiciones. Y también cuando usted otorga una extradición garantiza el debido proceso. Por ejemplo, ¿qué ocurre si se trata de la ejecución de una condena? Es decir, el extraditable no es un procesado, sino que el extraditable es un condenado. A nosotros nos puede parecer mal y siempre hemos criticado esto, lo que hacen otros países, pero Ecuador también tiene que hacerlo. Usted tiene que revisar las bases de la condena. Tiene que revisar las bases de la condena. Si en el Ecuador no lo hubiese podido condenar de la forma como se le condenó en otro país, no puede otorgar una extradición. Por ejemplo, ¿qué tal? Y eso nos pasa a nosotros, porque nosotros tenemos delitos que podemos usar en ausencia. Entonces puede ser delito en el otro país, pero el otro país no admite el juzgamiento en ausencia. No es que usted niega la extradición, por si acaso, sino que en esos casos usted condiciona la extradición no a que se le ejecute la condena, sino que se le vuelva a juzgar en persona. Entonces, ojo que la extradición, como usted puede ver, es un tema complejo, es un tema interesante, pero es un tema muy técnico que hay que manejar con cuidado. Por esa razón, la eliminación de que los ecuatorianos no seamos extraditables no es una cuestión atentatoria con derechos fundamentales, sino todo lo contrario. Porque recuerden que cuando una persona es prófuga, ¿qué pasa con la víctima? Si hay víctimas en esto, los delitos víctimas hay. ¿Y dónde queda la reparación integral de las víctimas? Entonces el Ecuador aquí solapando delincuentes estuvo bueno ya.
No, yo no creo que alguien vaya a oponerse a esta cuestión, salvo otras cosas. Cuando nosotros observamos, y lo digo personalmente, la consulta de Lasso era porque la consulta de Lasso era muy compleja y que al final, si bien quedaba la posibilidad de extraditar ecuatorianos, le ponía tanta condición que uno decía, pero esto se va a quedar en el juicio de extradición nomás, pues. Doctor Ollarte, quiero aprovechar este diálogo para hacer una consulta de coyuntura. Hoy en el diario El Universo, página 13, se publica lo que ha ocurrido en la Corte Nacional de Justicia a propósito de este gran caso Metástasis. Se ha acogido la recusación contra el juez Felipe Córdoba que lleva a cabo esto. La recusación fue presentada por Vilman Terán, que está preso. El recurso ha sido admitido a trámite por el conjuez Javier de la Cadena. Inicialmente la demanda recayó en el juez nacional Byron Guillén, pero él se excusó, pues un vehículo de su propiedad por orden de Felipe Córdoba y dentro del caso Metástasis fue registrado con el fin de que aprendan e incauten indicios físicos y digitales relacionados con la investigación. El propio juez de la Cadena solicitó que se realice un sorteo para el caso Metástasis mientras se resuelve la recusación. Ha quedado en manos de un conjuez de la Corte Nacional, el sorteo se dio, y está en manos hoy de otro conjuez, Pablo Loaiza. ¿Qué piensa que debe ocurrir con esto? Porque sería grave desde el punto de vista de impacto cuando se ha declarado el estado de excepción por todo lo que vivimos, por todo lo que ha salido con el caso Metástasis, que le saquen al juez que lleva a cabo de esto. A ver, consideremos que en los casos de recusación, lo que se intenta garantizar es la imparcialidad del juez. Entonces, muchas veces usted puede caer en causales que hacen que el juez no vaya a fallar necesariamente según los hechos del caso y aplicando correctamente la ley y la jurisprudencia a esos hechos del caso. Es decir, no va a juzgar por hechos probados, sino por razones distintas. Por ejemplo, ¿qué tal si yo soy pariente del procesado? ¿Qué tal si soy pariente del defensor del procesado? ¿Qué tal si yo ya he conocido la causa en instancia anterior? ¿Qué tal si soy su deudor? ¿Qué tal si soy su amigo íntimo o su enemigo manifiesto? Pero ojo, las causales de recusación son causales acotadas que no se pueden extender y por lo tanto se tiene que demostrar que esa persona, por ejemplo, anticipó criterio, dio consejo en juicio. No sé en qué se basa el pedido de extradición de Vilman Terán. A veces te lanzan estos pedidos de extradición con afanes dilatorios. Sí, lo suelen hacer, ¿ya? Pero en este caso no es seguro pues que se concede la extradición. A ver, ¿cuál será la causa? No sé cuál será la causa por la cual Vilman Terán le recusa al juez del caso. Porque a veces lo que se intenta hacer es que esa persona ha anticipado criterio en mi contra cuando no lo ha hecho, o que no es imparcial sin poder demostrar esa imparcialidad. Esas cuestiones, además, usted solamente puede recusar 2 veces en el caso, así es que tampoco es cosa de andar recusando alegremente, ¿ya? Aunque hemos visto cosas, ¿no? Hemos visto chanchos volar en este tema de las recusaciones. No es fácil tampoco que en un procedimiento de recusación se recusa alegremente y peor aún a nivel de Corte Nacional. Bien, muchas gracias. Las explicaciones jurídicas del constitucionalista doctor Rafael Ollarte en la revista de Opinión Democracia. Muy amable, Rafael. Siempre un placer, don Miguel. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy amables, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Destinos Supermaxi le invita a viajar por el mundo. Abróchese el cinturón y prepárese para elegir los destinos que quiera para toda su familia. Por cada $45 de compras en productos de las marcas participantes, sea parte del sorteo de $5,000